¿No sabes hacer el mínimo común múltiplo? En este vídeo te lo contamos. En primer lugar, vamos a comenzar explicando lo que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño común de una serie de números, es decir, el primer número que se repite en la tabla de multiplicar de unos números. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Tenemos el caso de el 4. Vamos a poner unos cuantos múltiplos del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 12, 16, 20, 24, 28, etc. Podemos seguir hasta el infinito. Ahora vamos con los múltiplos del 6, con los números que salen en la tabla de multiplicar del 6. Tenemos el 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, etc. Vamos a ver qué números se repiten. Vemos que el 12 sale en la tabla de multiplicar tanto del 4 como en la tabla de multiplicar del 6, entonces es un múltiplo común. También se repite el 24. El 24 vemos que sale también en la tabla de multiplicar del 4 y en la tabla de multiplicar del 6. Pues el mínimo común múltiplo es el más pequeño de todos. Es decir, el mínimo común múltiplo sería el 12. Vamos con un ejemplo de tres números. Tenemos el 10, el 15 y el 20. Vamos a poner unos cuantos números de la tabla de multiplicar de cada uno. Del 10 tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Podría seguir hasta el infinito. Del 15 tendríamos 15, 30, 45, 60, 75, 90. Y del 20 tendríamos 20, 40, 60, 80, 100. Vamos a ver qué número se repite. Y encontramos que el 60 es el primer número que sale en la tabla de multiplicar de los tres números. Entonces el mínimo común múltiplo entre 10, 15 y 20 es 60. Pero claro, no podemos hacer así el mínimo común múltiplo, porque si nos ponen números mucho más grandes, vamos a tardar una eternidad. Entonces vamos a aprender cómo hacerlo descomponiendo en factores. Vamos a repasar cómo se hace la descomposición factorial. La descomposición factorial se hace dividiendo en vertical. Por ejemplo, voy a descomponer estos números. El 24, para descomponerlo, veo que es divisible entre 2, es 12, que es divisible entre 2, que es 6, entre 2, 3, entre 3, 1. Una vez que llegamos al 1 ya hemos terminado. Entonces 24 vemos que es 2 por 2 por 2 por 3, es decir, 2 al cubo por 3. Vamos con el 18. Entre 2 es 9, entre 3 es 3, entre 3 es 1. El 18 vemos que es 2 por 3 al cuadrado. El 98. El 98 tenemos que entre 2 es 49. Entre 7 es 7 y entre 7 es 1. 98 es 2 por 7 al cuadrado. Y por último 140. Entre 2 es 70, entre 2 es 35, entre 5 es 7, entre 7 es 1. Es 2 al cuadrado por 5 por 7. Vale, una vez que ya sabemos cómo descomponer en factores primos, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos números, 90 y 24. Primero lo descomponemos. Entre 2 es 45, que entre 3 es 15, que entre 3 es 5, que entre 5 es 1. Descomponemos el 24, que entre 2 es 12, entre 2 es 6, entre 2 es 3, entre 3 es 1. Vemos que 90 es 2 por 3 al cuadrado por 5. Y 24 es igual a 2 al cubo por 3. Ahora, para el mínimo común múltiplo tenemos que coger los factores comunes y no comunes de ambos números. Vamos a ver. El 2. Tenemos que un 2 aparece en el 90 y en el 24 aparece un 2 al cubo. Nos quedamos siempre con el que tiene mayor exponente. Entonces, para el mínimo común múltiplo, incluiríamos el 2 al cubo. Vamos con el 3. Para el 3 vemos que tenemos un factor que es 3 al cuadrado y otro factor que es un 3, sin ningún exponente. Como siempre nos quedamos con el que tiene el mayor exponente, así que incluimos aquí 3 al cuadrado. Y por último vemos que tenemos un 5 solitario, pues lo incluimos.
En el mínimo común múltiplo tenemos que coger todos los factores, sean comunes o no comunes, todos los que aparezcan. Y en el caso de que alguno se repita, cogemos el de mayor exponente. Así que el mínimo común múltiplo es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Que si lo quisiéramos calcular sería 360. Es decir, el 360 es el número más pequeño que sale tanto en la tabla de multiplicar del 90 como en la tabla de multiplicar del 24. Vamos a ver otro ejemplo con 3 números. En este ejemplo tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 40. Vamos a empezar descomponiendo estos números en sus factores primos, es decir, factorizar. 12 entre 2 es 6, entre 2 es 3, entre 3 es 1. 12 es 2 al cuadrado por 3. El 18. Entre 2 es 9, entre 3 es 3, entre 3 es 1, me queda 2 por 3 al cuadrado. Y el 40, entre 2 es 20, entre 2 es 10, entre 2 es 5, entre 5 es 1. Me queda 2 al cubo por 5. Ya tenemos los números factorizados, ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Para este mínimo común múltiplo, cogemos los factores comunes y no comunes. Empiezo con el primer término. Empiezo con el 2. Tengo en un lado 2 al cuadrado, en otro lado un 2 normal y el otro lado un 2 al cubo. ¿Con cuál me quedo? Con el 2 al cubo, con el que tiene el mayor exponente. 2 al cubo. Vamos con el siguiente término, el 3. Vemos que tenemos aquí un 3, aquí un 3 al cuadrado y en el 40 no tenemos ningún 3. ¿Con cuál me quedo? ¿Con 3 o con 3 al cuadrado? Con 3 al cuadrado, efectivamente. Muy bien. Y vemos que me queda el 5. El 5 está solo, así que no tengo que pensar cuál pongo, lo pongo directamente. Pongo el 5 normal. Voy a poner todos los factores, sean comunes o no. Así que el mínimo común múltiplo será la operación que resulte de hacer 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Que sería 360. Curiosamente nos sale el mismo mínimo común múltiplo que el ejercicio anterior. Y hasta aquí el vídeo del mínimo común múltiplo. Próximamente haré un vídeo sobre cómo factorizar los números de forma rápida y sencilla. Si conoces a alguien a quien le pueda servir este contenido, te agradecería mucho que lo compartas con él. Un saludo.